Anteriormente en Warhammer 40.000, unos alienígenas casi acaban con los ultramarines, aunque consiguieron acabar con la primera compañía. Eso no ha sido suficiente para vencer a los ultramarines. Ahora han vuelto en menor cantidad y más hambrientos que nunca con el objetivo de consumir la galaxia. Hoy presentamos La puta madre, las cucarachas volvieron. Ya habían pasado 200 años desde que el Imperio tuvo su primer contacto con los tiránidos. Los ultramarines, por otro lado, temían una nueva incursión tiránida y por eso reforzaron el suroeste de la galaxia con varios regimientos de la Guardia Imperial, más algunos capítulos sucesores de los ultramarines. Por otro lado, algunos miembros del Adeptus Administratum de Terra comenzaron a cuestionar la necesidad de mantener unas fuerzas armadas tan numerosas en el sureste de la galaxia para resistir una amenaza tiránida inexistente. Pues al fin y al cabo ya habían purgado a esa raza alienígena. Extrañamente, a lo largo de la frontera sureste comenzaron a sufrir algunos disturbios, ataques de terror, sabotajes y en algunos casos rebeliones abiertas. Los mismos adeptos afirmaron que la gente se había hartado de vivir en un toque de queda, por lo que habían decidido exteriorizar su descontento. Pero estos ataques eran un poco extraños, eran organizados y bien coordinados. Entonces la Inquisición, sospechando sobre que todo esto podría ser un levantamiento herético, decidieron investigar a fondo el tema. Gracias a la investigación descubrieron que la mayoría de los adeptus del Administratum provenían todos del sureste galáctico o tenían fuertes intereses o lazos de unión con la zona. No se encontró ningún otro nexo común, y muchos de los supuestos traidores nunca se habían visto personalmente. Se destinaron inquisidores desde la fortaleza de Talassa Prime para investigar a fondo las rebeliones del Segmentum Ultima. Mientras tanto, la Inquisición instigó una terrorífica purga por todo el Imperio y particularmente en Terra, encarcelando a cualquiera de los altos cargos que hubiesen tenido algún contacto con la Franja Este. El primer motivo serio de preocupación para el Imperio fue la rebelión del mundo industrial de Ishar IV. El sistema Ishar era vital para el Imperio. Sus gigantescas factorías y productivas refinerías constituían la arteria principal de uno de los sectores menos poblados de todo el Segmentum Ultima. La rebelión que tuvo Ishar fue rápida y sangrienta. El grupo rebelde que tomó el mundo se hacía llamar como la Hermandad. Verán, chicos, la Hermandad, antes de que provocasen una rebelión, eran una especie de culto que adoraba al emperador de una manera diferente. Sus prédicas sobre el regreso del emperador prometían tiempos mejores por venir y un lugar en el paraíso a su lado, el tipo de consuelo espiritual que buscan los que en vida no tienen poder ni privilegios. Gracias a esto, la población más pobre y la más acaudalada creyó en las palabras de la Hermandad. La Hermandad fundó misiones y capillas de acogida que pronto se convirtieron en una visión habitual en los distritos más pobres, llegando a ser legendarias sus obras de caridad. La eclesiarquía había espiado cuidadosamente a la Hermandad en busca de signos de herejía, pero no se encontró nada, pues adoraban al mismo Dios, así que no había problema. Aunque todo se fue a la mierda, pues la Hermandad se negó a pagar sus cuotas al gobernador planetario y rechazó que sus miembros fuesen reclutados para las fuerzas de defensa planetaria. Lo que al principio fueron simplemente disturbios estilo provinciano, se transformaron en rebeliones abiertas contra el gobierno. Los Adeptus Arbites trataron de detener la rebelión, pero fue demasiado tarde, pues el gobernador había sido asesinado, y la Hermandad había tomado su puesto como nuevos gobernantes del mundo. El inquisidor Agmar llegó a Ishar 27 días después del inicio de los incidentes, en el mismo día en que la última fortaleza de los arbitradores era asaltada y finalmente tomada por las fuerzas de la Hermandad. Agmar se dio cuenta de que esta rebelión era más bien un bien orquestado plan en lugar de un espontáneo alzamiento de las masas empobrecidas como decía la Hermandad, pues el ataque era demasiado coordinado como para llamarlo una rebelión espontánea. Agmar pidió el apoyo del capítulo de los ultramarines para ayudar a las fuerzas imperiales a retomar el control de la situación. Mientras esperaban a los ultramarines, Agmar decidió bombardear las ciudades y mantenían a raya los feroces contraataques de los batallones de la Hermandad. La guerra había llegado a un punto muerto, estancándose en una lucha callejera por toda la periferia de la ciudad. Las bajas aumentaban día a día en docenas de escaramuzas y emboscadas llevadas a cabo entre las ruinas de apartamentos derrumbados, fábricas quemadas y saqueadas refinerías. Acechaban los rapaces francotiradores, listos para matar a cualquier incauto. Cada portal podía esconder una bomba trampa a un enemigo.
Patrullas enteras de la Guardia Imperial desaparecían sin dejar rastro en determinados barrios. El inquisidor Ackmar, ya estando hasta las pelotas de esta guerra, decidió dar una pequeña escaramuza para recaudar algo de información. Gracias a la captura de algunos prisioneros, Zero supo de la existencia de hierofantes gobernantes, y escuchó sus fanáticas proclamas sobre formar parte de un nuevo orden que barrería la galaxia. En un ataque sorpresa consiguió asesinar a un neófito de la hermandad y vio con asco como estos adoradores no eran nada más que un culto genestealer. ¡El chiste es porno! ¡El chiste es porno! Al final los ultramarines llegaron y brindaron auxilio a los leales. En los primeros compases del asalto de los ultramarines, la hermandad había sido tomada completamente por sorpresa y los objetivos primarios fueron asegurados rápidamente. Los milicianos lanzaron una serie de contraataques desesperados para frenar a los marines, pero sus fuerzas estaban críticamente desorganizadas por la caída de su cuartel general y fueron rechazadas con grandes pérdidas. En las afueras de la ciudad la Guardia Imperial lanzó un ataque a gran escala para unir sus fuerzas con las de los ultramarines. Gracias a la primera compañía de los ultramarines, que había sido restaurada al completo, consiguieron hacer que la hermandad retrocediera con ayuda de algunas armaduras exterminador, hasta llegar a la capital. La batalla parecía ganada para los leales, hasta que aparecieron los genestealer de generaciones pasadas. Los ultramarines perdieron a varios de sus hombres y todo empeoró cuando apareció el patriarca del culto, un gordo hijo de puta de esos que andan con la panza al aire y con más hijos que Diego Maradona. El bibliotecario del grupo se mandó de lleno contra el patriarca, aunque él ya sabía que no tenía posibilidades de ganar, pues el gordo lo superaba en poder, así que el bibliotecario le pidió a algunos ultramarines que le disparasen al gordo lechón, sin importar que él se encuentre en medio. Gracias a esa distracción, el bibliotecario alzó su hacha de energía en un irresistible arco que atravesó el blindado caparazón del alienígena con un destello eléctrico. El hacha se alzó y cayó una y otra vez, convirtiendo al patriarca en una masa sanguinolenta y enviando rociadas de icor púrpura por toda la sala. Con la muerte del patriarca los leales consiguieron aplastar a los rebeldes y terminar con la guerra. Aunque aún había una pregunta sin resolver: ¿dónde está el líder humano de la hermandad? Pues nunca fue encontrado. El segundo enigma eran los informes de los astrópatas y del bibliotecario que había asesinado al patriarca. Hablaban de una débil perturbación psíquica parecida a una larga y aguda llamada que irradiaba desde el planeta, una señal que se había cortado con la muerte del patriarca. Cuando Ackmar transmitió su informe al cónclave de la Inquisición, fue avisado del creciente número de casos de refugiados que abandonaban la franja este. La información era confusa y en muchos casos contradictoria, pero un hecho era innegable: los tiránidos habían regresado con una nueva flota. La flota Enjambre Kraken. Esta nueva invasión tiránida había llegado sin aviso y nadie podía estar seguro de cuántos planetas habían caído ya ante su avance. La flota Enjambre Kraken parecía estar compuesta de muchas subflotas que se movían independientemente para atacar planetas cubriendo un sector entero simultáneamente. La alarmante disrupción en la disformidad traída por el paso de la flota alienígena había bloqueado las comunicaciones astropáticas más allá de los sistemas asediados, y los viajes por el espacio disforme en su vecindad se habían vuelto peligrosamente impredecibles. Subsectores enteros del imperio habían sido tragados, sin dejar apenas rastro y sin dar pistas de lo que había ocurrido. El puñado de supervivientes había conseguido huir en pequeñas naves de transporte azotadas a cientos de años luz lejos de su ruta por las turbulencias en la disformidad. Los espeluznantes relatos del pesadillesco avance de la flota Enjambre formaban la mayor parte de la información disponible en el imperio. Varios actos heroicos se cometieron en esta guerra, como cuando unos capitanes mercantes ayudaron a evacuar a millones de personas de los mundos mineros de Deblan antes de que el sistema entero fuese consumido. La densa red de centinelas orbitales que rodeaba Deblan consiguió retrasar a la flota Enjambre lo suficiente como para que una gigantesca flota de cargueros llenos de refugiados escapase al espacio. Una compañía del capítulo de marines espaciales de los Lamentadores rechazó todos los ataques terrestres de los enloquecidos tiránidos hasta que la última nave estuvo cargada y lista. Los Lamentadores lucharon hasta el final, hasta que cada bala y cada hermano de batalla cayese al suelo. Al final del combate, los Lamentadores habían sido aniquilados por completo.
Pero lamentablemente para los lamentadores, algunas de las naves llevaban consigo cultos Genestealer, haciendo que estos propagasen el culto por más mundos, pero la peor pérdida que tuvo el imperio, fue en el mundo de Sota. Verán chicos, Sota fue muy importante durante la herejía de Horus, ya que aquí yacía un artefacto de origen Necrón, llamado como el Faro. El Faro era un Astronomicon en miniatura, pues gracias a este artefacto los leales consiguieron reorganizarse, pero no voy a decir de más porque esa historia merece su propio video. El mundo fue uno de los principales objetivos de los tiránidos, ya que gracias a este fue que vinieron en primer lugar. Sota estaba protegida por una compañía fantasma, que durante la tercera fundación, serían llamados como las guadañas del emperador. Durante la invasión a Sota, los marines no se habían percatado que Sota tenía cultos Genestealer que sabotearon las defensas del mundo, haciendo que los defensores fuesen masacrados por la flota Kraken. Los pocos supervivientes consiguieron escapar al mundo de Miral, pero la felicidad les duraría poco, pues los tiránidos atacaron el mundo y mataron al señor del capítulo. El nuevo señor del capítulo, viendo cómo pintaba la cosa, decidió lanzar un exterminatus para que el mundo no cayese en las manos de los tiránidos. Las cosas iban de mal en peor para el imperio, varios mundos fueron tomados por la flota Kraken, la misma se juntó y se dividió en dos grandes flotas. La primera se dirigió al mundo de Ishar 4, en este mismo se encontraban la gran mayoría de los ultramarines liderados por el mismísimo Marneus Calgar, y a diferencia de Macralge los tiránidos lanzaron todo lo que tenían para devorar el mundo. La batalla fue encarnizada, titanes, biotitanes, y todo lo que termine en T, fue lanzado en Ishar. Los ultramarines sufrieron grandes bajas pero al mismo tiempo las provocaban. Calgar se enfrentó al señor del enjambre en persona, y consiguió vencerlo. Con la muerte de la cucaracha mayor, los tiránidos perdieron la estrategia y fueron vencidos con facilidad, aunque Isa quedó inhabitable, pero esos son detalles. Oigan, ¿y la otra flota enjambre? Bueno, esta misma flota se dirigió al mundo astronave de Iyanden. Los Eldars que yacían en ese mundo, se percataron que los tiránidos venían directamente hacia ellos, así que viendo que el combate era inminente, decidieron que todos en el mundo astronave ayudarían con la defensa y también mandaron un mensaje de ayuda a cualquier mundo astronave que estuviera por las cercanías. Ya teniendo las defensas prácticamente listas, solo tenían que esperar. Después de unos días, la invasión tiránida comenzó. Las naves Eldars al principio consiguieron hacer retroceder a los tiránidos, pero todo se fue al demonio, cuando dos oleadas de bionaves atacaron la flota, provocando que esta misma fuese aniquilada al completo y comenzasen la invasión terrestre. Apenas los tiránidos tocaron tierra, fueron recibidos con una lluvia de fuego y proyectiles. Con cada minuto que pasaba, los Eldars se quedaban sin terreno y hombres. Varios miles de Eldars perdieron la vida contra los tiránidos, pero sus súplicas habían sido escuchadas, pues el renegado príncipe Iriel había escuchado su mensaje y vino a brindarles ayuda. Iriel lanzó un ataque coordinado contra la flota enjambre, provocado que esta misma fuera aniquilada por completo, y después fue al combate en tierra. En tierra las cosas estaban jodidas, pues el tirano del enjambre les estaba dando la paliza de sus vidas. Un fragmento del avatar de Kain le plantó cara, pero no se emocionen, Kain no duró ni 3 minutos, pero por lo menos sirvió de distracción para que Iriel le clavase su lanza en el cráneo del tirano del enjambre. Con la muerte de este, los tiránidos fueron fáciles de eliminar por las fuerzas Eldars restantes. Por fin la segunda guerra tiranida había terminado. Bueno chicos, repasando lo que pasó, el imperio perdió una enorme mayoría de mundos humanos, probablemente el culto Genestealer se haya expandido de más por la galaxia, perdieron a varios capítulos de marines espaciales, los Eldars perdieron a una gran cantidad de los suyos, un mundo astronave quedó destruido, la flota Kraken no fue eliminada por completo y probablemente en el futuro vuelva a reorganizarse para lanzar un nuevo contraataque. Pero oigan, por lo menos mataron al señor del enjambre. ¿Y es algo? Pero bueno chicos, aquí termina el video, espero que les haya gustado, dejen su me gusta y suscríbanse, y recuerden, para qué gastarse el dinero en las mentirosas cuando pueden gastarlo en las cariñosas. Adiós y que el emperador los proteja. Frieza! Por que você matou o Kuririn? Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Eu estou nervoso!